pastor pentecostal, llama al padre sacerdote de Baal, y termina escuchando esto. Las palabras salieron como una bomba por el micrófono, cortando el aire caliente de la tarde venezolana como una hoja afilada. Lo que pasó en los siguientes 43 minutos cambiaría para siempre la vida de dos personas y se volvería viral en todo el continente. Pero nadie allí imaginaba que ese enfrentamiento terminaría de una forma completamente inesperada. Todo comenzó con una decisión impulsiva. El pastor Esteban Morales ajustó el cuello de la camisa blanca que se pegaba a su cuello debido al calor sofocante de Caracas. A los 55 años, el boliviano había construido una reputación sólida en Venezuela, como uno de los predicadores pentecostales más elocuentes del país. Su voz grave y acento altiplánico llamaban la atención donde quiera que fuera, especialmente cuando hablaba sobre lo que consideraba desviaciones doctrinales del cristianismo primitivo. Esa tarde de marzo, Esteban no estaba solo. 3 miembros fieles de su congregación lo acompañaban por las calles movidas del centro de Caracas, incluyendo a Carlos Villegas, un joven de 28 años que operaba la cámara de transmisión en vivo para el canal de la Iglesia Pentecostal Restauración Boliviana. Carlos había llegado de Bolivia hacía 2 años, siguiendo a su pastor en una especie de peregrinación misionera que ya había pasado por Colombia, Ecuador y ahora Venezuela. El olor de arepas friéndose se mezclaba con el diésel de los autobuses mientras caminaban por la avenida Universidad. Vendedores ambulantes gritaban ofreciendo agua helada y cigarrillos, sus voces perdiéndose en el ruido constante del tráfico caótico. Edificios coloniales con fachadas desgastadas contrastaban con rascacielos modernos abandonados a la mitad, testigos silenciosos de la crisis económica que azotaba el país. Esteban había pasado los últimos 3 días viendo videos en YouTube de debates teológicos. Su obsesión reciente era un sacerdote católico venezolano que había ganado fama internacional a través de sus predicaciones apologéticas en Internet. El padre Luis Toro, como era conocido, tenía una forma particular de explicar doctrinas católicas que irritaba profundamente al pastor boliviano. Durante su juventud en La Paz, Esteban había sido católico practicante. Creció yendo a misa dominical con su abuela, una señora devota que rezaba el rosario todas las noches antes de dormir. Pero a los 22 años, después de una experiencia que consideró un encuentro personal con Cristo en una iglesia pentecostal, abandonó completamente sus raíces católicas. Desde entonces había dedicado su vida a evangelizar a otros católicos, convenciéndolos de lo que creía eran errores doctrinales de Roma. La iglesia de San Francisco apareció frente a él como una fortaleza colonial, sus paredes de piedra amarillenta resistiendo al tiempo y las inclemencias. Construida en el siglo XVIII, la estructura imponente dominaba la esquina con sus torres campanario y portones de madera oscura. Una pequeña multitud se aglomeraba en la entrada principal, señal de que algo especial estaba pasando allí dentro. Carlos acercó la cámara, enfocando el rostro determinado de su pastor. La transmisión en vivo ya contaba con más de 200 espectadores conectados simultáneamente, número que crecía rápidamente conforme la noticia se extendía por las redes sociales. Comentarios en tiempo real aparecían en la pantalla del celular, algunos apoyando la iniciativa, otros cuestionando la sabiduría del enfrentamiento. Dentro de la iglesia, el padre Luis Toro concluía una conferencia sobre fundamentos bíblicos de la tradición apostólica para un público de aproximadamente 300 personas. El sacerdote venezolano, a los 51 años, se había convertido en una referencia continental en apologética católica a través de sus explicaciones claras y profundas sobre la fe. Su manera de abordar las escrituras, combinando rigor académico con una pasión genuina por la verdad, había conquistado seguidores en toda Latinoamérica. El padre Luis había nacido en Puerto Nuevo, un pequeño pueblo del estado Táchira, en el suroeste de Venezuela. Sexto hijo de una familia de 8 hermanos, siempre destacó la influencia de sus padres en su vocación sacerdotal. Su padre, un hombre sencillo pero profundamente religioso, le había enseñado desde pequeño el valor de la gratitud hacia Dios cada mañana y la importancia de la oración constante. Ordenado sacerdote el 18 de noviembre del año 2000, el padre Luis se había dedicado con entrega infatigable a la realización de talleres, audios, videos y debates con temas de apologética. Su trabajo había llamado la atención del propio Papa Francisco, quien lo había nombrado misionero internacional de la misericordia, una distinción que llevaba con humildad y responsabilidad. Esa tarde en San Francisco, mientras explicaba cómo los primeros cristianos entendían la autoridad apostólica, el padre Luis notó un movimiento inusual cerca de la entrada principal. Las puertas de madera se abrieron con un crujido que resonó por toda la nave, y un grupo de 4 hombres entró de manera abrupta.
El que parecía ser el líder llevaba una Biblia bajo el brazo y una expresión de determinación absoluta en el rostro. La congregación se volteó instintivamente hacia los recién llegados. Murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes mientras el padre Luis, desde el púlpito, mantenía la compostura característica que lo había hecho famoso en sus debates televisivos. Esteban Morales caminó por el pasillo central con pasos firmes, su presencia imponente contrastando con la atmósfera serena del lugar. A sus espaldas, Carlos mantenía la cámara enfocada, capturando cada detalle del momento histórico que estaba a punto de desarrollarse. El boliviano había ensayado este momento durante semanas. En su mente tenía claramente estructurados los argumentos que consideraba irrefutables contra lo que veía como errores doctrinales del catolicismo. Su experiencia de más de 30 años predicando lo había preparado para enfrentamientos teológicos, pero nunca había confrontado directamente a alguien de la talla del padre Luis Toro. Cuando llegó a unos 5 metros del altar, Esteban se detuvo. El silencio en la iglesia se volvió tangible, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. 300 personas contenían la respiración, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El padre Luis bajó lentamente del púlpito, sus ojos serenos fijos en el visitante inesperado. No había sorpresa en su rostro, sino una calma profunda que hablaba de años de experiencia manejando situaciones difíciles. Su formación en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino lo había preparado no solo teológicamente, sino también pastoralmente para momentos como este. La luz dorada de la tarde se filtraba por los vitrales coloniales, creando un ambiente casi cinematográfico. Las imágenes de santos en las paredes laterales parecían observar expectantes, mientras el aroma del incienso que aún flotaba en el aire añadía solemnidad al momento. Esteban levantó su Biblia con ambas manos, un gesto que reconocía como poderoso en sus predicaciones pentecostales. Su voz, entrenada por décadas de sermones, resonó clara y fuerte por toda la iglesia. Hermanos venezolanos, vengo desde Bolivia llevando la verdadera palabra de Dios para confrontar las mentiras que se predican en este lugar. El murmullo de la congregación se intensificó inmediatamente. Algunas personas se pusieron de pie, otras se persignaron, y varias comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar lo que presentían sería un momento histórico. El padre Luis permaneció sereno, sus manos cruzadas frente al pecho en una postura que irradiaba paz interior. Su experiencia como misionero de la misericordia lo había llevado a situaciones similares en diferentes países y había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en la confrontación agresiva, sino en la paciencia y el amor genuino. Usted, padre Luis Toro, continuó Esteban señalando directamente al sacerdote, se ha hecho famoso engañando a las masas con doctrinas de hombres, alejándolas del verdadero evangelio de Cristo. La tensión en la iglesia era palpable. Varios feligreses comenzaron a murmurar protestas. Pero el padre Luis levantó suavemente una mano, pidiendo calma sin pronunciar palabra. Carlos ajustó el enfoque de la cámara, asegurándose de capturar tanto la expresión desafiante de su pastor como la respuesta del sacerdote católico. Los comentarios en la transmisión en vivo se multiplicaban exponencialmente, con espectadores de toda Latinoamérica conectándose para presenciar el enfrentamiento. Hermano, respondió finalmente el padre Luis, su voz suave pero clara. Seas bienvenido a la casa de Dios. Si has venido a buscar la verdad, aquí la encontrarás. Si has venido a confrontar, también te recibo con amor. La respuesta desarmó parcialmente a Esteban, quien había esperado una reacción defensiva o incluso hostil. En su experiencia con otros sacerdotes católicos, siempre había encontrado resistencia inmediata cuando los confrontaba públicamente. Pero la serenidad del padre Luis era diferente, casi desconcertante. No he venido a buscar diálogo con un sacerdote de Baal, replicó Esteban usando una expresión que había aprendido de predicadores estadounidenses que admiraba. He venido a mostrar a estos hermanos venezolanos cómo han sido engañados por la gran Babilonia que es la Iglesia Católica. Un murmullo de indignación recorrió la congregación. Varias personas se pusieron de pie, claramente ofendidas por las palabras del pastor boliviano. Pero nuevamente el padre Luis extendió sus brazos en un gesto pacificador, manteniendo el control de la situación. Hermano Esteban, dijo el padre Luis, pronunciando el nombre con respeto. Veo que conoces bien las escrituras por la forma en que las citas. Eso me alegra profundamente, porque significa que tenemos un terreno común donde podemos encontrarnos. La respuesta sorprendió no solo a Esteban, sino también a Carlos y a los miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo. Los comentarios en tiempo real mostraban la perplejidad de la audiencia ante la reacción inusual del sacerdote católico. ¿Terreno común?, preguntó Esteban, su voz revelando una ligera confusión. ¿Cómo puede haber terreno común entre la verdad del Evangelio y las tradiciones humanas que ustedes adoran? El padre Luis sonrió genuinamente.
una expresión que transformó completamente su rostro. Durante sus años como misionero, había aprendido que detrás de cada crítica agresiva contra la iglesia, generalmente había una herida profunda o una búsqueda sincera de Dios que había tomado un camino diferente. El terreno común, hermano, es Jesucristo, respondió el padre Luis, su voz adquiriendo una calidez que llenó toda la iglesia. Tanto tú como yo hemos dedicado nuestras vidas a servirle. Tanto tú como yo creemos que Él es el único camino, la verdad y la vida. Tanto tú como yo queremos que las personas lo conozcan y lo amen. Las palabras del padre Luis cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendieron por toda la congregación. Varias personas asintieron con la cabeza, reconociendo la sabiduría de esas palabras. Incluso algunos de los que habían mostrado hostilidad inicial hacia Esteban comenzaron a relajar sus expresiones. Carlos mantuvo la cámara enfocada en su pastor, notando cómo la expresión de Esteban había cambiado sutilmente. La confrontación agresiva que había planificado no estaba desarrollándose como había previsto. «Pero ustedes adoran imágenes», insistió Esteban, aunque su tono había perdido parte de la dureza inicial. «Ustedes rezan a María como si fuera Dios. Ustedes tienen un papa que se proclama infalible. ¿Cómo puede ser eso el mismo evangelio?» El padre Luis asintió comprensivamente, reconociendo la sinceridad de las preguntas. Durante sus años de ministerio había escuchado estas mismas inquietudes cientos de veces, y había aprendido que detrás de cada objeción había una persona que genuinamente buscaba entender la voluntad de Dios. «Hermano Esteban», comenzó el padre Luis acercándose un paso más, «veo que has estudiado mucho sobre nuestras creencias. Eso habla bien de tu corazón pastoral. Un pastor que no se preocupa por conocer lo que enseñan otros no está cumpliendo bien su labor de proteger a su rebaño». El reconocimiento inesperado tocó algo profundo en Esteban. Durante años había sentido que los católicos lo veían como un enemigo o un ignorante. Nunca había recibido reconocimiento por su dedicación al estudio teológico de parte de un sacerdote católico. «Pero permíteme preguntarte algo», continuó el padre Luis. «Cuando lees en los evangelios que María dijo, hágase en mí según tu palabra, ¿qué ves allí? ¿Ves a una mujer que compite con Dios? ¿O ves a una mujer que se rinde completamente a la voluntad de Dios?» La pregunta era simple, pero penetrante. Esteban había leído esa frase miles de veces en sus estudios bíblicos, pero nunca la había considerado desde esa perspectiva específica. «Veo a una mujer obediente», respondió Esteban después de un momento de reflexión. «Exactamente», asintió el padre Luis. «Y cuando nosotros pedimos a María que ruegue por nosotros, no estamos pidiendo que esa misma mujer obediente, que se rindió completamente a Dios, interceda ante su Hijo para que nosotros también aprendamos a ser obedientes como ella». La lógica era elegante y bíblica. Esteban sintió que algo en su interior se movía, como si una puerta que había estado cerrada durante décadas comenzara a entreabrirse lentamente. Carlos notó el cambio en la atmósfera y ajustó el ángulo de la cámara para capturar mejor la expresión reflexiva de su pastor. Los comentarios en la transmisión en vivo mostraban que los espectadores también habían percibido el giro inesperado de la conversación. «Pero el Papa», comenzó Esteban, aunque su voz había perdido la agresividad inicial. «El Papa es un hombre, hermano», interrumpió suavemente el padre Luis. «Un hombre que puede equivocarse en muchas cosas, como todos nosotros. Pero cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le respondió nuestro Señor?» Esteban conocía el pasaje de memoria. Era uno de los textos más debatidos entre católicos y protestantes. Le dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia, respondió automáticamente. ¿Y qué roca era esa, hermano? ¿La persona de Pedro o la revelación que Pedro había recibido del Padre Celestial? La pregunta era profunda y Esteban se dio cuenta de que el padre Luis no estaba tratando de ganar un debate, sino de explorar juntos la verdad de las Escrituras. Era una aproximación completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. El diálogo continuaba mientras la tarde caía lentamente sobre Caracas. La luz dorada que entraba por los vitrales comenzaba a tomar tonos naranjas y las sombras se alargaban por los pasillos de la iglesia colonial. La congregación permanecía en silencio, fascinada por el desarrollo inesperado de lo que había comenzado como una confrontación hostil. Esteban sentía que algo fundamental estaba cambiando en su interior. Las respuestas del padre Luis no eran las típicas defensas doctrinales que había escuchado antes. No había arrogancia ni superioridad, sino una búsqueda genuina de la verdad compartida.
Por primera vez en décadas, se encontraba cuestionando no sus creencias fundamentales, sino la forma en que había entendido las creencias de otros. Lo que no sabía era que las siguientes palabras del padre Luis cambiarían su vida para siempre. Hermano Esteban, continuó el padre Luis, su voz adquiriendo una profundidad que parecía llenar cada rincón de la iglesia. Puedo ver en tus ojos el mismo fuego que he visto en los míos durante todos estos años de ministerio. Es el fuego del amor por Cristo y por su pueblo. Pero permíteme contarte algo que tal vez no sepas sobre mi historia. El pastor boliviano sintió una curiosidad genuina despertarse en su interior. Durante sus años de investigación sobre apologistas católicos, había encontrado poca información personal sobre el padre Luis, y lo que había encontrado siempre estaba filtrado a través de fuentes protestantes que tendían a deshumanizar a los líderes católicos. Yo también fui protestante, hermano, reveló el padre Luis. Una confesión que cayó como un rayo en el silencio de la iglesia. El murmullo que se extendió por la congregación fue inmediato. Incluso Carlos bajó ligeramente la cámara, sorprendido por esta revelación inesperada. Los comentarios en la transmisión en vivo se multiplicaron exponencialmente, con espectadores expresando asombro y incredulidad. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había estudiado la biografía del padre Luis, pero nunca había encontrado esta información. Sus fuentes protestantes siempre lo habían presentado como un católico de cuna, educado desde niño en seminarios y alejado de la verdadera experiencia evangélica. ¿Protestante?, preguntó Esteban, su voz apenas un susurro que el micrófono de Carlos logró captar. Sí, hermano. Durante mi adolescencia, alrededor de los 16 años, tuve una experiencia muy similar a la tuya. Llegué a una iglesia evangélica buscando respuestas que no encontraba en mi formación católica tradicional. Allí experimenté lo que creí era mi primer encuentro real con Cristo. La honestidad brutal del padre Luis desarmó completamente a Esteban. En todos sus años de debates con católicos, nunca había encontrado esta clase de vulnerabilidad y transparencia. Pasé casi 3 años congregándome en una iglesia pentecostal en San Cristóbal, continuó el padre Luis. Leía la Biblia con pasión, oraba con fervor, y estaba convencido de que había encontrado la verdad después de años de religiosidad vacía. Incluso llegué a predicar en algunas ocasiones. La congregación católica escuchaba con una mezcla de sorpresa y fascinación. Muchos de ellos nunca habían escuchado esta parte de la historia de su padre espiritual, y la revelación añadía una dimensión completamente nueva a su comprensión de su ministerio. ¿Qué pasó?, preguntó Esteban genuinamente intrigado. Su plan original de confrontación agresiva había sido completamente abandonado, reemplazado por una curiosidad pastoral auténtica. Lo que pasó, hermano, fue que comencé a estudiar la historia del cristianismo con la misma pasión con que había estudiado la Biblia, y descubrí algo que cambió mi perspectiva para siempre. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que la tensión se construyera naturalmente. Su experiencia como predicador le había enseñado el valor del timing en la comunicación efectiva. Descubrí que la iglesia que Jesús fundó no desapareció después de los apóstoles para reaparecer mágicamente en el siglo XVI con Lutero. Descubrí que había una línea ininterrumpida de cristianos, de obispos, de escritores, de mártires que habían mantenido viva la fe durante 2000 años. Las palabras del padre Luis resonaban en el corazón de Esteban de una manera que no había experimentado en décadas. Durante su propia conversión al protestantismo, había simplemente aceptado la narrativa de que la verdadera iglesia había estado escondida durante más de 1000 años hasta ser restaurada por los reformadores protestantes. Pero esos hombres enseñaban doctrinas católicas, objetó Esteban, aunque su tono había perdido toda agresividad y se había convertido en una búsqueda genuina de comprensión. Exactamente, asintió el padre Luis. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, ya hablaba de la Eucaristía como el verdadero cuerpo y sangre de Cristo en el año 110 después de Cristo. San Ireneo, discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, ya hablaba de la autoridad especial del obispo de Roma en el año 180. La erudición del padre Luis era impresionante, pero lo que más impactaba a Esteban era la forma en que presentaba la información. No como armas para ganar un debate, sino como perlas preciosas compartidas entre hermanos que buscan la verdad. Hermano, continuó el padre Luis, cuando leí que San Agustín, el gran doctor de la iglesia que tanto aman los reformadores, decía, no creería en el evangelio si no me moviera la autoridad de la iglesia católica. Entendí algo fundamental. La Biblia no cayó del cielo como un libro terminado. Esta afirmación tocó el corazón mismo de la teología protestante de Esteban. La doctrina de sola escritura era uno de los pilares fundamentales de su fe.
y escuchar que uno de los padres de la iglesia más respetados por los protestantes había declarado explícitamente su dependencia de la autoridad católica era profundamente desafiante. Pero la Biblia es la palabra de Dios, insistió Esteban, aunque su voz llevaba más búsqueda que confrontación. Por supuesto que es la palabra de Dios, hermano. Eso nunca lo he negado ni lo negaré. Pero dime, ¿quién decidió que el Evangelio de Mateo era palabra de Dios y el Evangelio de Tomás no? ¿Quién decidió que las cartas de Pablo eran inspiradas y las cartas de Clemente no? Las preguntas del padre Luis eran penetrantes porque tocaban aspectos de la formación del canon bíblico que Esteban había estudiado superficialmente, pero nunca había considerado en profundidad. Los concilios de la Iglesia, respondió Esteban automáticamente y luego se dio cuenta de las implicaciones de su propia respuesta. Exactamente, sonrió el padre Luis. Los concilios de la Iglesia Católica. El canon que usas para predicar, hermano, fue fijado definitivamente por el Papa Dámaso en el año 382, confirmado por los concilios de Hipona y Cartago, todos ellos católicos. La lógica era inescapable, y Esteban sintió que algo fundamental en su cosmovisión teológica comenzaba a tambalearse. Durante décadas había atacado la autoridad de la Iglesia Católica, mientras dependía completamente de las decisiones de esa misma Iglesia para determinar qué libros constituían la palabra de Dios. Carlos continuaba grabando, fascinado por el desarrollo intelectual que estaba presenciando. Los comentarios en la transmisión en vivo mostraban que los espectadores estaban igualmente absortos en el diálogo teológico que se desarrollaba ante sus ojos. Pero hay errores en las doctrinas católicas, insistió Esteban, aunque ahora su objeción sonaba más como una pregunta que como una acusación. Por supuesto que puede haber errores en la forma en que los católicos vivimos nuestra fe, hermano. Somos seres humanos pecadores como todos los demás. Pero dime, ¿no hay errores también en las iglesias protestantes? ¿No hay pastores que predican prosperidad falsa? ¿No hay denominaciones que se contradicen entre sí sobre doctrinas fundamentales? La pregunta del padre Luis tocó una herida profunda en Esteban. Durante sus años de ministerio había visto la fragmentación constante del protestantismo, con nuevas denominaciones surgiendo constantemente debido a diferencias doctrinales. Él mismo había cambiado de denominación 3 veces durante su carrera pastoral. La diferencia, hermano, continuó el padre Luis, no es que los católicos sean perfectos y los protestantes imperfectos. La diferencia es que nosotros tenemos un mecanismo dado por Cristo para mantener la unidad en la verdad. El magisterio de la Iglesia, ejercido en comunión con el sucesor de Pedro. Pero eso es precisamente lo que rechazamos, objetó Esteban. La autoridad humana sobre la palabra de Dios. ¿Autoridad humana?, preguntó el padre Luis. Hermano, ¿no fue Cristo mismo quien dijo a Pedro, apacienta mis ovejas? ¿No fue Cristo quien dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye? ¿No estableció él mismo la autoridad apostólica? Cada pregunta del padre Luis estaba respaldada por las escrituras que Esteban conocía de memoria. La diferencia era la interpretación. Pero por primera vez en décadas, Esteban comenzaba a considerar que tal vez su interpretación no era la única posible, o incluso la más coherente con los datos históricos. Permíteme hacer una pregunta diferente, hermano. Continuó el padre Luis. ¿Tú crees que el Espíritu Santo abandonó a la Iglesia después de la muerte del último apóstol? No, por supuesto que no, respondió Esteban inmediatamente. ¿Y crees que el Espíritu Santo permitiría que toda la Iglesia cayera en error fundamental durante más de 1000 años, hasta que llegaran los reformadores a restaurar la verdad? La pregunta era teológicamente devastadora. Implicaba que Dios había fallado en su promesa de estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos, o que el Espíritu Santo había sido incapaz de mantener a la Iglesia en la verdad durante más de 1 milenio. Yo nunca lo había pensado de esa manera, admitió Esteban, su voz apenas audible. Hermano, dijo el padre Luis acercándose un paso más, ¿puedo preguntarte algo personal? Esteban asintió sintiendo que había perdido completamente el control de la situación, pero curiosamente sin sentirse amenazado. ¿Qué fue lo que realmente te alejó del catolicismo? ¿Fueron las doctrinas o fue algo más personal? La pregunta tocó el corazón mismo de la conversión de Esteban. Durante décadas había racionalizado su cambio de fe en términos puramente teológicos, pero la pregunta del padre Luis lo obligó a recordar las circunstancias emocionales y espirituales que habían rodeado su conversión. Yo no sentía a Dios en la Iglesia Católica, admitió Esteban después de un largo silencio. Las misas me parecían rituales vacíos. Los sacerdotes parecían distantes. Yo buscaba una experiencia personal con Cristo y no la encontraba. El padre Luis asintió comprensivamente. ¿Y cuando llegaste a la iglesia pentecostal, encontraste esa experiencia? Sí,
respondió Esteban, su voz adquiriendo algo del fervor que había caracterizado sus primeros años como convertido. Sentí la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado. Sentí que Cristo realmente me amaba, que había muerto por mí personalmente. Gracias a Dios por esa experiencia, hermano, dijo el padre Luis con sinceridad absoluta. Cristo realmente te ama. Cristo realmente murió por ti. Y el Espíritu Santo realmente te tocó en ese momento. La validación inesperada de su experiencia más preciada desarmó completamente a Esteban. Había esperado que el padre Luis minimizara o descartara su encuentro con Cristo, como había hecho la mayoría de los católicos con los que había debatido. Pero permíteme preguntarte algo más, continuó el padre Luis. ¿Crees que Dios te dio esa experiencia para alejarte de sus otros hijos? ¿O para acercarte más a todos ellos? La pregunta era profunda, y Esteban sintió que algo se removía en lo más profundo de su corazón. Durante décadas había visto su conversión como una separación necesaria de los falsos cristianos. Nunca había considerado que Dios pudiera haberle dado esa experiencia para unirlo más profundamente con toda la familia cristiana. Hermano, continuó el padre Luis, lo que tú experimentaste en esa iglesia pentecostal no contradice la fe católica, lo completa. La experiencia personal con Cristo que tú tuviste es exactamente lo que la Iglesia Católica enseña que debe tener todo cristiano. Las palabras del padre Luis resonaron en el corazón de Esteban como campanas de una verdad que había estado dormida durante décadas. Por primera vez comenzaba a considerar la posibilidad de que su experiencia pentecostal y la tradición católica no fueran mutuamente excluyentes. Pero ustedes no enfatizan la experiencia personal, objetó Esteban débilmente. ¿No la enfatizamos?, preguntó el padre Luis. ¿Qué crees que es la Eucaristía, hermano? ¿Qué es recibir literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino la experiencia más personal e íntima posible con nuestro Salvador? La perspectiva era completamente nueva para Esteban. Durante años había visto la Eucaristía como un ritual vacío, pero la forma en que el padre Luis la presentaba la transformaba en el encuentro más íntimo posible entre el alma y Cristo. ¿Qué crees que es la adoración eucarística?, continuó el padre Luis. ¿Qué es pasar horas en silencio ante el Santísimo Sacramento, sino la oración contemplativa más profunda que existe? Esteban había escuchado sobre la adoración eucarística, pero siempre la había visto como idolatría. Ahora, presentada como oración contemplativa íntima con Cristo presente, adquiría una dimensión completamente diferente. ¿Y qué crees que son los santos, hermano? ¿Son competidores de Cristo? ¿O son ejemplos de lo que significa tener una relación personal tan profunda con Él que toda su vida se transforma? Cada pregunta del padre Luis era como una llave que abría puertas en la mente de Esteban que habían estado cerradas durante décadas. Por primera vez comenzaba a ver la fe católica no como un sistema de rituales vacíos, sino como un camino integral hacia la santidad personal. La tarde había caído completamente sobre Caracas, y las luces eléctricas de la iglesia colonial creaban un ambiente íntimo y sagrado. La congregación permanecía en silencio absoluto, presenciando lo que claramente era un momento histórico en la vida de ambos hombres. Carlos continuaba grabando, consciente de que estaba documentando algo extraordinario. La transmisión en vivo había alcanzado más de 5,000 espectadores simultáneos, con comentarios que mostraban el impacto profundo que el diálogo estaba teniendo en personas de toda Latinoamérica. Hermano Esteban, dijo finalmente el padre Luis, ¿puedo invitarte a hacer algo juntos? ¿Qué?, preguntó Esteban, su voz mostrando una vulnerabilidad que no había mostrado en décadas. Podemos orar juntos por la unidad de todos los cristianos. Podemos pedirle a Cristo que nos muestre su voluntad para su iglesia. La invitación era simple, pero profundamente desafiante. Orar junto con un sacerdote católico requeriría que Esteban reconociera, al menos temporalmente, que ambos adoraban al mismo Dios y buscaban la misma verdad. Después de un largo momento de silencio, during que toda la iglesia contuvo la respiración, Esteban asintió lentamente. Lo que pasaría en los siguientes minutos cambiaría no solo la vida de ambos hombres, sino que se convertiría en uno de los momentos más virales en la historia del cristianismo latinoamericano. El padre Luis extendió sus manos hacia Esteban en un gesto que trascendía las barreras denominacionales. La iglesia colonial de San Francisco se había convertido en el escenario de algo que ninguno de los presentes había imaginado cuando la tarde comenzó. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó el padre Luis, su voz resonando suavemente en el espacio sagrado. Esteban cerró los ojos y sintió que las palabras familiares tocaban algo profundo en su corazón. Durante décadas había recitado esa oración en sus cultos pentecostales, pero nunca la había rezado junto a un sacerdote católico. La experiencia era extrañamente sanadora. Santificado sea tu nombre, continuó Esteban.
su voz boliviana mezclándose armoniosamente con la del venezolano. 300 personas en la congregación se unieron espontáneamente a la oración. Las diferencias teológicas que habían parecido insuperables minutos antes se desvanecían ante la realidad de que todos invocaban al mismo Padre Celestial. Carlos mantuvo la cámara enfocada en los dos hombres, capturando un momento que sabía sería recordado durante generaciones. Los comentarios en la transmisión en vivo mostraban que los espectadores de toda Latinoamérica estaban siendo profundamente conmovidos por la escena. «Venga a nosotros tu reino». Oraron al unísono, y en esas palabras había una súplica genuina por la unidad que Cristo había pedido para sus discípulos. Cuando terminaron la oración, el silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de presencia divina. Esteban abrió los ojos lentamente y vio que varias personas en la congregación estaban llorando. Incluso algunos de sus propios acompañantes bolivianos parecían profundamente conmovidos. «Hermano», dijo el padre Luis suavemente, «hay algo más que me gustaría compartir contigo, si me permites». Esteban asintió sintiendo que cada revelación del padre Luis estaba derrumbando muros que había construido durante décadas. Durante mis años como protestante, llegué a despreciar profundamente a la Iglesia Católica. Creía que era la prostituta de Babilonia descrita en el Apocalipsis. Llegué a odiar todo lo que representaba. La confesión era brutalmente honesta, y Esteban se reconoció completamente en esas palabras. Él mismo había usado exactamente esa terminología para describir la Iglesia Católica durante sus sermones. ¿Qué cambió?, preguntó Esteban, genuinamente curioso. Lo que cambió fue que comencé a estudiar seriamente la historia de la Iglesia. No solo las versiones protestantes, sino las fuentes primarias originales. Y descubrí algo que me sacudió hasta los cimientos. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que la tensión se construyera naturalmente. Descubrí que los hombres que habían muerto por defender la fe cristiana durante las persecuciones romanas, que habían preferido ser devorados por leones antes que negar a Cristo, creían exactamente las mismas doctrinas que yo estaba rechazando como herejías. La afirmación era poderosa porque tocaba la cuestión fundamental de la continuidad histórica del cristianismo. San Ignacio de Antioquía fue arrestado por el emperador Trajano alrededor del año 110. Mientras era transportado a Roma para ser ejecutado, escribió 7 cartas que han sobrevivido hasta hoy. En esas cartas, escritas por un hombre que sabía que iba a morir por Cristo, él habla claramente de la Eucaristía como el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, no como símbolo. Esteban conocía vagamente la historia de los mártires cristianos, pero nunca había considerado sus creencias doctrinales específicas. ¿Y eso te convenció?, preguntó. No inmediatamente, admitió el padre Luis, pero me hizo preguntar. ¿Cómo es posible que un hombre dispuesto a morir por Cristo estuviera tan equivocado sobre algo tan fundamental? ¿Cómo es posible que alguien que había conocido personalmente al apóstol Juan hubiera malentendido tan gravemente las enseñanzas apostólicas? La lógica era ineludible. Si los discípulos directos de los apóstoles habían entendido mal las enseñanzas fundamentales del cristianismo, entonces toda la estructura de la fe apostólica se volvía cuestionable. Pero eso fue solo el comienzo, continuó el padre Luis. Cuando estudié a San Justino Mártir, que murió por Cristo alrededor del año 165, encontré que él también describía la Eucaristía exactamente como la entiende la Iglesia Católica hoy. ¿Y San Ireneo?, preguntó Esteban, mostrando que su conocimiento de los padres de la Iglesia era más amplio de lo que había admitido inicialmente. San Ireneo, que fue discípulo directo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan, ya hablaba de la autoridad especial del obispo de Roma para resolver disputas doctrinales. Esto fue en el año 180, hermano. No en el siglo IV con Constantino, no en la Edad Media con el poder temporal de los papas, sino en el siglo II, cuando los cristianos aún eran perseguidos y martirizados. Cada dato histórico que el padre Luis presentaba era como un golpe suave pero firme contra la narrativa protestante que Esteban había aceptado durante décadas. Pero la corrupción medieval, comenzó Esteban. Por supuesto que hubo corrupción medieval, hermano. Hubo papas malvados, obispos corruptos, clérigos que vivían en pecado. Pero dime, ¿eso invalida la verdad? ¿El pecado de Judas invalidó el apostolado? ¿El adulterio de David invalidó la monarquía israelita? ¿Los errores de Pedro invalidaron su liderazgo apostólico? Las preguntas del padre Luis eran penetrantes porque usaban exactamente la misma lógica que los protestantes aplicaban para defender la autoridad bíblica a pesar de las fallas de sus autores humanos. La Iglesia no es santa porque sus miembros sean perfectos, continuó el padre Luis. Es santa porque Cristo la santifica constantemente a pesar de nuestros pecados.
Y a lo largo de los siglos, incluso en los periodos más oscuros, siempre ha producido santos extraordinarios que han mostrado la belleza del Evangelio. Esteban había estudiado suficiente historia como para saber que esto era cierto. Incluso durante los periodos de mayor corrupción eclesiástica, habían surgido figuras como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, cuya santidad era innegable incluso para los protestantes. Hermano, dijo el padre Luis acercándose un paso más, permíteme preguntarte algo que puede sonar extraño. ¿Tú crees que María, la madre de Jesús, está en el cielo? Por supuesto, respondió Esteban inmediatamente. ¿Y crees que ella puede orar? Sí. ¿Y crees que las oraciones de una persona justa tienen poder especial ante Dios? Sí. Santiago dice que la oración del justo puede mucho, citó Esteban automáticamente. Entonces, ¿por qué sería malo pedirle a la mujer más justa que jamás haya existido, la única que nunca pecó después de Cristo, que ore por nosotros? La lógica era simple pero poderosa. Esteban había rechazado la intercesión de María durante décadas, pero nunca había considerado que pedir oraciones a los santos era exactamente lo mismo que pedir oraciones a hermanos vivos en la fe. Pero es que ustedes la adoran, objetó Esteban, aunque su tono había perdido toda agresividad. ¿La adoramos?, preguntó el padre Luis. Hermano, ¿tú has estado alguna vez en una misa católica completa? Esteban tuvo que admitir que no. Su conocimiento de la liturgia católica venía principalmente de fuentes protestantes y observaciones superficiales. Te invito a que mañana vengas a la misa de 8 de la mañana aquí mismo, ofreció el padre Luis. Cuenta cuántas veces mencionamos a María y cuántas veces adoramos a Cristo. Cuenta a quién dirigimos nuestras oraciones principales, a quién consagramos el pan y el vino, en nombre de quién celebramos todo el sacrificio. La invitación era desarmante porque no era confrontativa, sino genuinamente hospitalaria. Si después de eso sigues creyendo que adoramos a María en lugar de a Cristo, te daré la razón completamente, continuó el padre Luis. Carlos ajustó el ángulo de la cámara para capturar mejor la expresión de su pastor. Podía ver que algo fundamental estaba cambiando en Esteban, una transformación que trascendía las diferencias doctrinales superficiales. Hay algo más que me gustaría mostrarte, dijo el padre Luis, dirigiéndose hacia una capilla lateral de la iglesia. Esteban lo siguió, junto con Carlos y el resto del grupo. La congregación permaneció en sus asientos, pero muchos giraron para observar hacia dónde se dirigían. En la capilla lateral había una imagen de Cristo crucificado, una obra de arte colonial que mostraba el sufrimiento del Salvador con realismo conmovedor. Frente a la imagen, una vela roja indicaba la presencia del Santísimo Sacramento en el sagrario. ¿Qué ves aquí, hermano?, preguntó el padre Luis. Esteban observó cuidadosamente. Veo una imagen de Cristo en la cruz. ¿Y qué sientes cuando la miras? La pregunta era personal, pero Esteban decidió responder honestamente. Siento gratitud. Recuerdo el sacrificio que Él hizo por mí. Exactamente, asintió el padre Luis. Y eso es precisamente para lo que sirven nuestras imágenes. No las adoramos, hermano. Las usamos como ventanas hacia las realidades espirituales que representan. Pero el segundo mandamiento, comenzó Esteban. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría, no las imágenes, interrumpió suavemente el padre Luis. El mismo Dios que dio ese mandamiento también ordenó a Moisés que hiciera querubines de oro para el arca del pacto. ¿Era Dios contradiciéndose? La objeción bíblica de Esteban se desmoronó inmediatamente. Había usado el argumento de las imágenes durante décadas sin considerar que el propio Dios había ordenado la creación de imágenes religiosas en el Antiguo Testamento. La diferencia entre una imagen y un ídolo no está en el objeto, hermano, sino en el corazón del que la contempla, explicó el padre Luis. Si alguien adora la imagen misma, está cometiendo idolatría. Si alguien usa la imagen para elevarse hacia Dios, está haciendo exactamente lo que Dios quiere. ¿Y cómo puedo saber la diferencia?, preguntó Esteban. Ven conmigo y verás, respondió el padre Luis, dirigiéndose hacia el altar principal. Frente al altar, varias personas estaban arrodilladas en oración silenciosa. Sus rostros mostraban una concentración profunda y una paz que Esteban reconoció inmediatamente como genuina comunión con Dios. ¿A quién crees que están orando estas personas?, preguntó el padre Luis en voz baja. Esteban observó cuidadosamente. Los labios de los fieles se movían en oración silenciosa. Sus ojos estaban cerrados en actitud de adoración, y sus posturas corporales expresaban reverencia absoluta. «Están orando a Cristo», admitió Esteban. «Exactamente. ¿Y esa luz roja que ves allí?», señaló el padre Luis hacia el sagrario. «Indica que Cristo está realmente presente en la Eucaristía consagrada. No simbólicamente, hermano. Realmente.
«¿Pero cómo puede ser eso posible?», preguntó Esteban, su mente científica resistiéndose a aceptar la presencia real. ¿Cómo fue posible que Cristo naciera de una virgen? ¿Cómo fue posible que resucitara de los muertos? ¿Cómo fue posible que transformara agua en vino?, respondió el padre Luis. «Los milagros no se explican por la razón humana, hermano. Se aceptan por la fe». «Pero Jesús dijo, haced esto en memoria de mí», objetó Esteban, citando el argumento protestante clásico contra la presencia real. «¿Y no hacemos memoria de él?», preguntó el padre Luis. «Cada vez que celebramos la Eucaristía recordamos su pasión, muerte y resurrección. Pero dime, ¿qué significa memoria en el contexto bíblico?». Esteban sabía que la palabra griega anamnesis tenía un significado más profundo que el simple recuerdo mental, pero nunca había considerado sus implicaciones para la Eucaristía. En el contexto bíblico, hacer memoria significa hacer presente la realidad recordada, explicó el padre Luis. Cuando los judíos celebran la Pascua, no solo recuerdan la liberación de Egipto, hacen presente esa liberación para cada generación. De la misma manera, cuando hacemos memoria del sacrificio de Cristo, no solo lo recordamos, lo hacemos presente. La explicación era teológicamente sofisticada pero bíblicamente fundada. Esteban comenzaba a ver que sus objeciones protestantes contra las doctrinas católicas estaban basadas en comprensiones superficiales de conceptos que tenían raíces bíblicas profundas. «Hermano», continuó el padre Luis, «¿puedo hacerte una confesión personal?». Esteban asintió, intrigado por la vulnerabilidad continua del sacerdote. «Durante mis años como protestante, yo también creía que la Eucaristía católica era superstición medieval. Incluso llegué a burlarme de los católicos que se arrodillaban ante el Santísimo Sacramento». La honestidad del padre Luis seguía siendo desarmante. Esteban no podía recordar ningún encuentro anterior con un católico que fuera tan transparente sobre su pasado protestante. «¿Qué te hizo cambiar?», preguntó Esteban. «Lo que me hizo cambiar fue leer las palabras exactas de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Esteban conocía perfectamente esos versículos, pero siempre los había interpretado simbólicamente. «Pero esas son palabras espirituales», objetó. «Por supuesto que son espirituales», asintió el padre Luis. «Pero ¿no pueden ser al mismo tiempo espirituales y reales? ¿No fue la encarnación de Cristo tanto espiritual como física? ¿No fue su resurrección tanto espiritual como corporal?». La lógica cristológica era impecable. Si Cristo había unido lo divino y lo humano, lo espiritual y lo físico en su propia persona, ¿por qué no podría hacerlo también en los sacramentos? Además, continuó el padre Luis, fíjate en la reacción de los discípulos cuando Jesús dijo esas palabras. Juan nos dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué habrían reaccionado tan fuertemente si Jesús solo estaba hablando simbólicamente? El punto era histórica y exegéticamente sólido. La reacción extrema de los discípulos sugería que entendían que Jesús estaba diciendo algo radical y literal, no meramente simbólico. Y fíjate también, añadió el padre Luis, que cuando Pedro y los otros 11 tuvieron la oportunidad de irse, Pedro no dijo, ahora entendemos que era simbólico. Dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La exégesis del padre Luis era cuidadosa y respetuosa del texto bíblico, pero llegaba a conclusiones completamente diferentes de las que Esteban había aceptado durante décadas. Hermano, dijo el padre Luis suavemente, ¿puedo invitarte a hacer algo que puede parecer extraño? ¿Qué?, preguntó Esteban, ahora completamente abierto a las sugerencias del sacerdote. Puedes quedarte aquí unos minutos en silencio, frente al Santísimo Sacramento, y simplemente pedirle a Cristo que te muestre la verdad sobre su presencia. La invitación era profundamente personal y espiritual. No se trataba de argumentos teológicos o evidencias históricas, sino de un encuentro directo con Cristo en la oración. Yo no tengo que estar aquí, añadió el padre Luis. Puedes quedarte solo, sin presión, sin agenda. Solo tú y Cristo. Esteban miró hacia el sagrario donde la luz roja indicaba la presencia eucarística. Durante décadas había rechazado esa creencia como superstición, pero las horas de diálogo con el padre Luis habían abierto la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, estuviera equivocado. ¿Te parece bien?, preguntó el padre Luis. Después de un momento de reflexión, Esteban asintió lentamente. Carlos, dijo dirigiéndose a su camarógrafo, apaga la cámara, por favor. El joven boliviano obedeció inmediatamente, respetando la intimidad del momento espiritual que estaba a punto de desarrollarse.
El padre Luis se alejó discretamente, dejando a Esteban solo frente al altar. La iglesia colonial estaba ahora casi vacía, con solo unas pocas personas rezando en silencio en los bancos traseros. Esteban se arrodilló lentamente, una postura que no había adoptado en décadas. Sus rodillas tocaron el suelo frío de mármol mientras sus ojos se fijaron en el sagrario dorado donde supuestamente residía Cristo en persona. «Jesús», susurró, «si realmente estás aquí, muéstrame la verdad». Lo que pasó en los siguientes 15 minutos cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero eso requeriría que alguien fuera testigo de uno de los encuentros más profundos entre un alma y su Salvador que jamás había ocurrido en esa iglesia colonial de Caracas. Y alguien lo estaba presenciando. El silencio en la iglesia colonial era tan profundo que Esteban podía escuchar los latidos de su propio corazón. Arrodillado frente al sagrario, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, el pastor boliviano experimentaba algo que no había sentido en décadas, una vulnerabilidad total ante lo divino. «Jesús», susurró nuevamente, «toda mi vida he tratado de servirte. Si me he equivocado, muéstramelo». La oración salía de lo más profundo de su ser, despojada de toda retórica pastoral y reducida a la súplica desnuda de un alma que busca la verdad. Durante 30 años había predicado con absoluta certeza sobre la falsedad del catolicismo. Ahora, por primera vez, se atrevía a considerar que tal vez había estado equivocado. En la penumbra de la iglesia, una figura observaba desde las sombras de una columna lateral. No era el padre Luis, quien había salido discretamente para permitir el momento privado de Esteban. Era una anciana venezolana de rostro arrugado y ojos profundos, que había permanecido rezando el rosario en silencio durante todo el encuentro. Doña Carmen Rodríguez tenía 83 años y había visto pasar por esa iglesia a miles de personas en búsqueda espiritual. Había presenciado conversiones, reconciliaciones y milagros que la habían convencido de que Dios actuaba poderosamente en ese lugar sagrado. Pero nunca había visto algo como lo que estaba ocurriendo esa noche. Esteban continuaba en oración profunda, su respiración cada vez más pausada, su rostro adquiriendo una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad con la que había entrado a la iglesia. Sus labios se movían en súplicas silenciosas, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Perdóname, Señor», murmuró, «por el orgullo que me ha cegado durante tantos años». Doña Carmen se acercó silenciosamente, sus pasos amortiguados por las sandalias gastadas que usaba. Se arrodilló a unos metros de distancia de Esteban, lo suficientemente cerca para ser testigo, pero lo suficientemente lejos para no interrumpir el momento sagrado. En la mente de Esteban, imágenes de su vida pastoral comenzaron a desfilar como una película en cámara lenta. Recordó los sermones inflamados donde había llamado prostituta de Babilonia a la Iglesia Católica. Recordó las veces que había ridiculizado la devoción mariana frente a su congregación. Recordó su desprecio por la Eucaristía y su burla hacia los santos. ¿Cuántas almas he alejado de ti por mi ignorancia?, se preguntó en silencio, el peso de la responsabilidad pastoral cayendo sobre él como una montaña. Pero junto con la convicción dolorosa, algo más comenzó a llenarlo, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era la misma paz que había experimentado en su conversión inicial al pentecostalismo, pero ahora amplificada y purificada de todo orgullo denominacional. «Cristo está aquí», susurró Esteban, abriendo los ojos lentamente para mirar hacia el sagrario. No hubo visiones dramáticas ni manifestaciones sobrenaturales espectaculares, pero hubo algo mucho más profundo. Una certeza interior, tan clara como el agua cristalina, de que realmente estaba en presencia del Salvador viviente. Doña Carmen sonrió suavemente desde su posición, reconociendo en el rostro de Esteban la misma expresión de asombro sagrado que había visto en tantos otros a lo largo de los años. Era el rostro de alguien que acababa de encontrar lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «Señor», continuó Esteban, su voz quebrada por la emoción, «he sido como Saulo en el camino a Damasco. Creía que te servía persiguiendo a tu iglesia». Las palabras salían de lo más profundo de su ser. Una confesión tan auténtica que transformaba el aire mismo de la iglesia. Carlos, que había permanecido en silencio cerca de la entrada, sintió que estaba presenciando algo sagrado que trascendía todas las diferencias denominacionales. El padre Luis apareció silenciosamente en la entrada lateral, notando inmediatamente la transformación que se había operado en Esteban. Su experiencia como director espiritual le permitía reconocer cuando una alma había sido tocada genuinamente por la gracia divina. «Padre Luis», llamó Esteban sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia. El sacerdote se acercó lentamente, respetando la sacralidad del momento. «Sí, hermano», respondió suavemente, «él está aquí».
dijo Esteban, señalando hacia el sagrario. Cristo realmente está aquí. Las palabras fueron pronunciadas con una convicción absoluta que no admitía dudas. No era una conclusión teológica alcanzada a través del razonamiento, sino una experiencia directa del corazón que conoce a su Señor. Sí, hermano, confirmó el padre Luis arrodillándose junto a Esteban. Siempre ha estado aquí. Perdóname, dijo Esteban, volteándose hacia el padre Luis con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Perdóname por todo el daño que he causado con mi ignorancia. No tienes que pedirme perdón a mí, hermano, respondió el padre Luis. Si acaso debo pedírtelo yo por no haber sabido explicar mejor la belleza de nuestra fe católica. La humildad mutua creaba un ambiente de gracia que llenaba toda la iglesia. Doña Carmen continuaba rezando en silencio, sus oraciones elevándose como incienso invisible hacia el cielo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Esteban, la vulnerabilidad de su voz revelando la profundidad de su transformación interior. Lo que tu corazón te dicte, hermano, respondió el padre Luis. Dios te ha dado luz para conocer su voluntad. Él te mostrará el camino. Esteban cerró los ojos nuevamente, buscando en lo profundo de su ser la respuesta a esa pregunta crucial. Durante décadas había basado sus decisiones en convicciones teológicas y estrategias pastorales. Ahora, por primera vez, se permitía ser guiado únicamente por el amor de Cristo. Quiero volver a casa, susurró finalmente. ¿A Bolivia?, preguntó el padre Luis. No, respondió Esteban abriendo los ojos y mirando directamente al sacerdote. A la iglesia. Quiero volver a la iglesia que Cristo fundó. Las palabras resonaron en la iglesia como campanas de liberación. Carlos sintió que sus propias lágrimas comenzaban a formarse, conmovido por la sinceridad absoluta de su pastor. Hermano, dijo el padre Luis cuidadosamente, esa es una decisión muy seria. No debe tomarse en un momento de emoción. No es emoción, respondió Esteban con firmeza. Es convicción. Durante 30 años he estado luchando contra la verdad. Ya no puedo seguir haciéndolo. El padre Luis asintió comprensivamente, reconociendo en las palabras de Esteban la misma certeza que él había experimentado durante su propia conversión del protestantismo al catolicismo. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Esteban. Primero, respondió el padre Luis, necesitas estudiar profundamente la fe católica, no para criticarla sino para comprenderla. Segundo, necesitas orar mucho para que Dios confirme esta decisión en tu corazón. Y tercero, cuando estés completamente seguro, puedes comenzar el proceso de instrucción formal. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Esteban. Eso depende de ti, hermano, pero no hay prisa. Dios ha esperado 30 años para este momento. Puede esperar un poco más para que hagas las cosas correctamente. Doña Carmen se acercó lentamente, su presencia materna irradiando una paz profunda. Disculpen que interrumpa, dijo con voz suave, pero he estado orando por ustedes durante toda esta conversación. Esteban se volvió hacia la anciana, notando por primera vez su presencia. ¿Ha estado aquí todo este tiempo?, preguntó. Sí, hijo, respondió doña Carmen, y he visto cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. Es algo hermoso. La confirmación de un testigo independiente añadió peso a la experiencia de Esteban. No había sido solo una experiencia subjetiva, sino algo observable externamente. ¿Puedo preguntarte algo, hijo?, continuó doña Carmen. Esteban asintió respetuosamente. ¿Qué sientes en tu corazón ahora mismo?, preguntó la anciana. Esteban reflexionó por un momento antes de responder. Siento paz, dijo finalmente. Una paz que no había sentido en años. Y siento libertad. ¿Libertad de qué?, preguntó doña Carmen. Libertad del odio, respondió Esteban sin vacilar. Durante años he llevado en mi corazón un odio hacia la Iglesia Católica que me estaba consumiendo por dentro. Ahora ese odio se ha transformado en amor. Las palabras de Esteban revelaban la profundidad de su transformación interior. No se trataba simplemente de un cambio de opinión teológica, sino de una conversión del corazón que afectaba toda su persona. Carlos se acercó lentamente, su cámara apagada pero su presencia significativa. Pastor, dijo suavemente, ¿qué pasará con nuestra iglesia en Bolivia? La pregunta era práctica pero dolorosa. Esteban había construido una congregación de cientos de personas que dependían de su liderazgo espiritual. No lo sé todavía, Carlos, admitió Esteban. Pero sé que no puedo seguir predicando algo en lo que ya no creo. Sería una traición a mi conciencia y a mi congregación. ¿Y si ellos no entienden?, preguntó Carlos. Entonces tendré que aceptar las consecuencias, respondió Esteban. La verdad vale más que la comodidad.
El padre Luis había permanecido en silencio, permitiendo que Esteban procesara las implicaciones prácticas de su decisión. Hermano, dijo finalmente, recuerda que la conversión no es solo un evento, sino un proceso. Tómate el tiempo que necesites para discernir completamente la voluntad de Dios. Pero ya no puedo predicar contra la Iglesia Católica, declaró Esteban. Eso sería imposible después de lo que he experimentado esta noche. Entonces predica sobre Cristo, sugirió el padre Luis. Predica sobre el amor, sobre la unidad, sobre la búsqueda de la verdad. Hay mucho terreno común que puedes explorar mientras disciernes tu futuro. La sabiduría pastoral del padre Luis ofrecía un camino práctico que respetaba tanto la nueva convicción de Esteban como las necesidades de su congregación. ¿Puedo hacerte una petición?, preguntó Esteban. Por supuesto, respondió el padre Luis. ¿Podrías venir conmigo a Bolivia? ¿Podrías explicar a mi congregación lo que has compartido conmigo esta noche? La petición era audaz pero sincera. Esteban reconocía que necesitaba ayuda para procesar y comunicar la transformación que había experimentado. Hermano, respondió el padre Luis cuidadosamente, esa es una responsabilidad muy grande. No quiero ser visto como alguien que viene a dividir tu congregación. No vendrías a dividir, insistió Esteban. Vendrías a unir, a mostrar que católicos y protestantes adoramos al mismo Cristo. El padre Luis reflexionó por un momento, considerando las implicaciones de la petición. Si tu corazón realmente te dice que eso es lo que Dios quiere, y si oras sobre esto y sigues sintiendo la misma convicción, entonces consideraré seriamente tu petición, respondió finalmente. Gracias, dijo Esteban, su gratitud evidente en cada palabra. Doña Carmen había estado escuchando todo el intercambio con una sonrisa serena. Hijos, dijo suavemente, ¿puedo sugerir algo? Ambos hombres se volvieron hacia ella respetuosamente. ¿Por qué no rezamos juntos una oración de acción de gracias por lo que Dios ha hecho esta noche?, propuso. La sugerencia era perfecta para cerrar un encuentro que había comenzado con confrontación y había terminado con reconciliación. Los cuatro se arrodillaron juntos frente al sagrario. El padre católico venezolano, el pastor pentecostal boliviano en proceso de conversión, el joven camarógrafo conmovido por lo que había presenciado, y la anciana que había sido testigo silenciosa del milagro de la gracia. Padre Celestial, comenzó doña Carmen, te damos gracias por este momento de gracia que has permitido que presenciemos esta noche. Te damos gracias por el hermano Esteban, continuó el padre Luis, y por su corazón sincero que busca tu verdad por encima de todo. Te damos gracias por el padre Luis, añadió Esteban, y por su paciencia para explicar las riquezas de la fe católica. Y te damos gracias por tu iglesia, concluyó Carlos, sorprendiendo a todos al participar espontáneamente, que nos une a todos como hermanos en Cristo. El amén que siguió resonó en la iglesia como una sinfonía de voces unidas en alabanza al mismo Dios. Cuando se pusieron de pie, el ambiente había cambiado completamente. Ya no había tensión denominacional ni barreras doctrinales. Solo había 4 cristianos unidos en el amor de Cristo. Hermano Esteban, dijo el padre Luis, independientemente de las decisiones que tomes sobre tu futuro denominacional, quiero que sepas que ha sido una bendición para mí esta noche. ¿Una bendición? ¿Después de llamarte sacerdote de Baal?, preguntó Esteban con una sonrisa tímida. Especialmente después de eso, rió el padre Luis. Me has recordado la importancia de estar siempre listo para dar razón de nuestra esperanza, pero con mansedumbre y reverencia. La referencia bíblica no pasó desapercibida para Esteban, quien reconoció inmediatamente la cita de Primera de Pedro. Y tú me has recordado, respondió Esteban, que la verdad no se defiende con agresión sino con amor. Carlos había permanecido en silencio, procesando todo lo que había presenciado. Su mundo también había sido sacudido por los eventos de esa noche. Pastor, dijo finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, Carlos. Si usted se convierte al catolicismo, ¿qué pasará conmigo? ¿Seguiré siendo su discípulo? La pregunta reveló una preocupación genuina sobre las implicaciones relacionales de la conversión de Esteban. Carlos, respondió Esteban poniendo una mano en el hombro del joven, seas católico o protestante, siempre serás mi hermano en Cristo, y si Dios quiere que sigamos trabajando juntos en el ministerio, encontraremos la manera. ¿Y si yo también quisiera explorar la fe católica?, preguntó Carlos tímidamente. La pregunta sorprendió a Esteban, pero también lo llenó de alegría. La posibilidad de que su discípulo más cercano compartiera su jornada de descubrimiento añadía una dimensión de compañerismo que no había considerado. Entonces exploraremos juntos, respondió Esteban, como Pablo y Timoteo, como Jesús y sus discípulos. El padre Luis sonrió ante la hermosa imagen de discipulado que se estaba desarrollando ante sus ojos. Hermanos, dijo,
Siempre serán bienvenidos en cualquier iglesia católica del mundo. Somos una familia universal. Doña Carmen aplaudió suavemente, su alegría desbordándose ante la belleza de lo que había presenciado. Hijos, dijo, esta noche han visto ustedes el poder del diálogo amoroso para sanar divisiones que parecían insuperables. Tenía razón. Lo que había comenzado como una confrontación agresiva había terminado como una demostración poderosa de que la verdad, compartida con amor, tiene el poder de transformar corazones y construir puentes donde antes había muros. Esteban miró una última vez hacia el sagrario, sintiendo una gratitud profunda por la experiencia que había cambiado su vida para siempre. Gracias, Jesús, susurró, por no abandonarme en mi ignorancia. Y en el silencio sagrado de esa iglesia colonial de Caracas, 4 corazones latían al unísono, unidos por algo más poderoso que las diferencias denominacionales, el amor transformador de Cristo. La transmisión en vivo había terminado, pero la historia que acababa de escribirse se extendería mucho más allá de las pantallas y los comentarios virtuales. Era una historia de conversión, reconciliación y esperanza que demostraba que en el corazón del cristianismo auténtico no hay enemigos, solo hermanos que buscan el mismo Salvador. Cuando finalmente salieron de la iglesia esa noche, llevaban consigo algo más valioso que cualquier victoria en un debate. Llevaban el testimonio viviente de que la unidad cristiana no es una utopía inalcanzable, sino una realidad posible cuando los corazones se abren a la verdad compartida con amor. El pastor que había llegado gritando «sacerdote de Baal» se marchaba susurrando «hermano en Cristo». Y esa transformación contenía toda la esperanza del mundo para la sanación de las divisiones que han fragmentado el cuerpo de Cristo durante siglos, porque al final, cuando todo se dice y se hace, solo queda una verdad que trasciende todas las diferencias. Cristo es Señor y en Él todos somos uno.